Adelante, Víctor. Perfecto. Pues qué gusto. Muy buenos días a todos. Gracias por estar nuevamente con nosotros, tanto miembros e invitados del PMI Capítulo Nuevo León. Vemos que cada vez la audiencia se va incrementando. Déjeme presento, mi nombre es Víctor Manuel Cadena Vega. Soy voluntario del PMI, orgullosamente, de aquí del Capítulo Nuevo León. En nombre del capítulo, agradecemos su participación en este tercer desayuno conferencia de este año. Qué bueno que todos ustedes se preocupan por la oportunidad de invertir tiempo en su desarrollo. Esta es la intención de estos desayunos, precisamente, y de conocer a otros colegas a través de este tipo de eventos. Agradecemos también de manera muy especial a Elisa Gutiérrez y Alejandro Santaella, quienes nos acompañarán el día de hoy compartiéndonos con todo su entusiasmo, su experiencia con nosotros. Les recordamos también, si pasa al siguiente slide, por favor, equipo, que este desayuno conferencia otorgará PDUs y el código para reclamar precisamente los PDUs les será enviado los próximos días vía correo electrónico. Como hemos hecho en conferencias anteriores, la mecánica que vamos a seguir para este evento es la siguiente. Alejandro y Elisa estarán dando la conferencia entre 50 y 60 minutos. Posteriormente vamos a hacer la dinámica de dividir al grupo en breakout rooms para que hagamos precisamente ese networking, que platiquemos también de cuáles han sido los retos que se nos han presentado en la administración de cambios en nuestras empresas y por supuesto que también podamos hacer alguna pregunta hacia nuestro conferencista. Las preguntas se las pueden ir enviando también a través del chat de Zoom a José Luis Quintal y estas serán respondidas precisamente al final de la sesión en la sección de preguntas y respuestas. Asimismo, buscando hacer un mejor ancho de banda, les pedimos apagar su micrófono y cámara durante el evento. Gracias por antemano por su apoyo. Muy bien, déjenme, entramos en tema precisamente. La conferencia del día de hoy, muy interesante, se llama Change Management, un aliado estratégico en los proyectos. Todas las empresas, desde pymes hasta multinacionales, están sujetas a cambios. Los mercados son dinámicos y se transforman de manera constante. Sin embargo, para que la organización evolucione y mejore, es necesario llevar a cabo una adecuada gestión del cambio, con una metodología clara para que el cambio se produzca de forma ordenada y eficaz y podamos de esa forma extraer la máxima rentabilidad. En esta conferencia, Alejandro Santaella y Elisa Gutiérrez de 360 Talent and Business Development nos van a platicar, nos van a compartir cómo podemos hacer de la gestión del cambio un aliado en nuestros proyectos. A continuación, les presento a nuestros conferencistas. Elisa Gutiérrez. Ella es licenciada en Negocios Internacionales por la Universidad del Valle de México, con estudios de posgrado en el Instituto de Estudios de Posgrado en Ciencias y Humanidades AC. Es certificada como instructora por el Human Change Management Institute, HCM Master Professional y Scrum Master. Tiene 12 años de experiencia en gestión de personas con un enfoque estratégico en gestión del cambio. Elisa ha liderado y gestionado diversos proyectos como cierre de operaciones, desarrollos de arquitectura organizacional, transformaciones culturales, modelo de liderazgos, entre otros, para diferentes industrias. Asimismo, nos acompaña Alejandro Santaella. Alejandro es licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, con estudios de posgrado en Desarrollo Organizacional. Es HCMBOK Master Professional, Scrum Master y certificado como instructor por el Human Change Management Institute. Tiene más de 15 años de experiencia en áreas de recursos humanos y 7 años de experiencia como consultor
en diferentes sectores empresariales. Ha realizado múltiples intervenciones en proyectos como implementaciones tecnológicas, reestructuraciones, estrategias organizacionales, cultura, procesos, entre otros. Alejandro, Elisa, sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y por compartirnos su experiencia. Les dejo el control de la videoconferencia para que podamos iniciar. Gracias nuevamente y adelante. Hola, Víctor, muchas gracias. Hola a todos, muy buenos días. No nos podemos ver ni saludar en audio, pero esperemos que estén muy bien. Pero pues vamos a aprovechar el chat, vamos a hacer que pues por ahí sea nuestro canal de comunicación el día de hoy. Muchas gracias por la invitación al capítulo de Nuevo León. Claro que cosas buenas suceden cuando estamos en el capítulo de Nuevo León, así que muchísimas gracias a José y a Víctor por esta cálida bienvenida. También saludamos a los que ya están llegando, a Héctor, a Eunice, a María, a Francisco, a Jenny, Alejandro, Juan Miguel. Muchas gracias por estar aquí, ¿verdad? Nosotros venimos a compartirles un poquito de gestión de cambio a través de verlo como un aliado estratégico para los proyectos que ustedes realizan. Si pueden escribir ahí en el chat, pues, ¿qué es lo que hoy en día están gestionando? ¿Qué retos se enfrentan, ¿no? Cuando ustedes están trabajando un proyecto, cuando ustedes están gestionando un proyecto, también para que nos ayude a nosotros, a Alex y a mí, a tener como este entorno. También pues le doy las gracias a mi equipo, a Alejandro, por estar hoy conmigo compartiendo con ustedes este tema. La verdad es que es una muy buena mañana de viernes para aprender, tanto de ustedes, de nosotros, como nosotros de ustedes. Así que gracias. Y pues vamos a entrar un poquito en materia. Les platico. Nosotros traemos un enfoque de gestión de cambio de tercera generación y ahorita vemos un poquito de historia. Somos partners de Human Change Management Institute y este instituto pues tiene presencia en alrededor 30 países, ¿no? Nosotros somos 360 y 360 es la firma de consultoría que facilita los entrenamientos y las certificaciones de UGMI en México. UGMI ha certificado hoy en día ya a más de 1,400 profesionales que han elegido por esta certificación de Chenbok, que es un marco de referencia, es una guía bastante completa con metodologías, con herramientas, y, 1,400 organizaciones y más de 5,000 profesionales. Nos avalamos éticamente en nuestra profesión por la Asociación de Change Management, la ACMP, también con presencia en varios países del mundo como pues un centro cualificado para impartir los temas de gestión de cambio. Bien sabemos que los cambios pues no tienen un fin, ¿no? O sea, iniciamos un proceso de cambio porque las organizaciones quieren una evolución y porque quieren permanecer en el mercado y porque quieren ser competitivas. Y yo sé que estamos hablando de un cambio en una estructura de proyectos y en una estructura o un marco organizacional. Pero también si lo vemos desde el tema individual, pues todos los días estamos cambiando, ¿no? Entonces, cuando viene un momento de cambio, pasamos por un bachecito, ¿no? Que nosotros en nuestra guía lo conocemos como el Valle de la Desesperación. ¿Por qué? Porque los niveles de estrés se aumentan, porque hay incomodidades, porque hay la famosísima resistencia organizacional, que ahorita hablaremos un poquito más de ella, y pues prácticamente los comportamientos humanos que tenemos en ese momento, pues a veces no son tan agradables, ¿no? A veces falta el compromiso del proyecto, a veces falta la comunicación, falta el liderazgo y sobre todo, pues falta ese resultado que se está buscando en el proyecto. Y no puedo dejar de hablar de este clima laboral que se empieza pues a poner medio complicado porque obviamente no hay una buena gestión de estos comportamientos que se dan en este vallecito de la desesperación.
Y lo que nosotros buscamos con el apoyo de gestión de cambio en los proyectos es totalmente ayudar a las personas a atravesar este vallecito de la desesperación de una manera muy positiva, con una experiencia muy positiva, para acompañar a los proyectos a que cumplan los objetivos que tienen de presupuestos, de alcance, de tiempos y demás, ¿no? Y realmente pasar al otro lado, ¿no? Transicionar y ya brindar un desempeño pues óptimo y obviamente lograr ese sostenimiento del cambio. Entonces, durante nuestro entrenamiento lo que vemos es cómo pasar de este punto A al punto B, ¿no? Y ese vallecito tratarlo de, pues de que sea un impacto positivo en lugar de un impacto negativo. Ahora bien, ¿por qué es importante gestionar los cambios? Bueno, pues hay unas cifras que la verdad sí estremecen, ¿no? Por ejemplo, Forbes en Estados Unidos nos comenta que se desperdician $2 billones en iniciativas de cambio cada año porque los líderes, que aquí también es un factor importante en el cambio, los líderes eligen cambiar por decreto, ¿no? O sea, así como se hace o se hace. Y por ahí levanten la manita, porque queremos la interacción, o sea, son las 8 de la mañana y hay que buscar la interacción. Para no golpear este ancho de banda, pues no prendemos las camaritas, pero sí podemos levantar la manita ahí con los iconos que tiene Zoom o escribir en el chat, ¿no? Busquemos la participación para ver si vamos bien en este proceso de comunicación. Entonces, los líderes deciden cambiar por decreto y pues en lugar de involucrar a las personas, pues ellos dicen se va a hacer así, ¿no? Los cambios de código abierto son un proceso cooperativo donde los colaboradores y la alta dirección participan en iniciativas de cambio. Y es lo que queremos lograr con el HMBO y con esta gestión de cambio de tercera generación. Cambios de código abierto donde se dé este proceso de cooperación entre todos. La tasa de éxito es duradero y aumenta hasta un 58% en comparación con estrategias de cambio de arriba hacia abajo que solo nos dan un beneficio del 34%. Entonces, yo quiero que ahorita empecemos a ver que sí hay una diferencia si acompañamos un proyecto con gestión de cambio, porque desde ya quiero que vean que somos aliados, ¿no? En su proyecto, a que no gestionemos esto. Y por último, 32% de los fracasos en los cambios organizacionales se deben a habilidades de gestión de proyectos diferentes. Es decir, yo como profesional de proyectos, ¿cómo me puedo complementar con lo que hay en el mercado? ¿Qué habilidades tengo que ir incrementando de las que ya tengo? Las fuertes, hacerlas más fuertes y las que estén en área de oportunidad, trabajarlas para que al momento de gestionar proyectos, pues yo, líder de proyectos, cuente con un pool y un set de herramientas mucho más sólidas al momento de enfrentar la resistencia organizacional. Bien. ¿Cómo se mueven las cosas en términos del alcance del objetivo que sea en tiempo y dentro del presupuesto? Pues bueno, sí hay una clara diferencia cuando usamos estrategias de change management a cuando no, cuando hacemos los cambios impuestos o sin contemplar esta parte. Claramente estamos hablando de que sube alrededor de un 35-40% cuando utilizamos estrategias de gestión de cambio, cuando trabajamos con la gente para lograr los cambios en la organización de acuerdo a lo que se establece en el proyecto. Siguiente, por favor. Y bueno, hablábamos de la tercera generación de Change Management, que es donde nos encontramos justo nosotros. Y esto es para que un poquito veamos cuál ha sido la evolución de estos temas de desarrollo organizacional, de gestión de cambio, de gestión de los procesos de transformación en las organizaciones. Empezamos, todo empieza más o menos por ahí del año 50 con Kurt Lewin, psicólogo social, donde empieza a hablar de todo este tema de la transformación. Va avanzando, todo esto es la segunda generación del cambio, digamos, ya cuando llega Daryl Conner, Change Management, pero aquí hay algo bien importante. En esta primer parte de lo que es gestión de cambio, de lo que es proceso de transformación, se veía que la gestión del cambio era hecha por especialistas, número uno, que tenía que llevar era más bien una inspiración académica, era mucho texto, era mucho estar en el estudio de la psicología social. Había un lenguaje hermético, era muy psicológico y
esta primera parte de temas de transformación hablaba mucho de qué hacer. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Cuando llega la tercera generación de gestión del cambio, aquí gestión de cambio se hace que es para todos, se entiende ya que es todos y cualquiera lo podemos aplicar con el entendimiento, tiene un enfoque ya práctico, objetivo, orientado a actividades específicas. Se hace gestión estratégica del cambio y te da nada más, no te da nada más el qué hacer, sino el cómo hacer las cosas. Eso es lo que en donde estamos ya ahorita. En el 2010 es que surge la ACMP, la Association of Change Management Professionals. 2012 viene la guía del LUCMI, del Human Change Management Institute, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esto es para que veamos cómo se ha ido posicionando este tema alrededor de la historia. El HCMBOK o Human Change Management Body of Knowledge fue diseñado justamente con la conjunción de varias disciplinas, como es la gestión de proyectos, la antropología, la psicología, temas de gestión de personas, planificación estratégica, liderazgo y tanatología, por ahí también es importante mencionarlo. ¿Y cómo se estructura esta guía, nuestra guía? Bueno, obviamente lleva herramientas, metodología, buenas prácticas, siempre enfocados al tema humano en el transcurso de los proyectos. En total, tenemos 48 macroactividades y 213 actividades. ¿Qué sucede con tantas actividades? Todo esto lo trabajamos a lo largo de las etapas de un proyecto. Entonces, hay unas que son para cada etapa, si estamos en planeación, si estamos en adquisición, hay ciertas actividades estratégicas recomendadas en términos de gestión de cambio y hay otras actividades que van desde inicio hasta el final del proyecto, sí o sí, todo el tiempo, que ahorita justamente les vamos a platicar un poquito cuáles son esas que son a lo largo de todo el proyecto y vamos a abordar un tema o dos temas de esas actividades específicas que tenemos que trabajar de acuerdo a una etapa de proyecto, ¿de acuerdo? El objetivo de la gestión del cambio, como nosotros en el instituto lo vemos, es planear, aplicar, medir y monitorear acciones de gestión del factor humano en proyectos para ampliar los resultados esperados. Somos muy claros. De repente Change Management se puede ver o se puede interpretar como, como desafortunadamente muchas veces pasa en las organizaciones con las áreas de DO, que se toman que son para hacer los eventos y las fiestas, y la realidad es que no, es mucho más estratégico. No tiene que ver con una parte romántica del ser humano y de cuidar al ser humano, no. Es muy puntual, claro, es trabajar con la gente, porque finalmente todas las organizaciones comparten un elemento en común, no importa el giro, que es que están hechas por seres humanos. Entonces, cuidemos al ser humano. Tenemos mucho conocimiento dentro de las empresas, mucho valor a través de las personas. Hay que gestionar los cambios con ellas. Y somos muy puntuales. Planeamos y medimos y vamos monitoreando cómo son, qué sucede con las acciones que estamos haciendo, cómo está impactando cada parte que el proyecto en la parte técnica vaya a entrar, cómo va a estar impactando a las personas y qué tengo que hacer para seguir moviendo a las personas. ¿Okay? Entonces, este es nuestro objetivo desde el instituto. Es correcto. Y como dice Alex, algo que también nosotros quisimos compartir esta mañana es pues una mirada real a lo que vemos en el entrenamiento, ¿no? Dentro de estas actividades que Alex platicaba, les queremos compartir algunas esta mañana. Una actividad muy importante, una macroactividad muy importante para los proyectos es pues gestionar la parte de seleccionar al patrocinador, ¿no? En esta primera etapa, en la etapa de planificación, nosotros como líderes de cambio nos enfocamos a definir ese rol que va a tener el patrocinador y sobre todo la responsabilidad que va a tener a lo largo del proyecto. Hay proyectos en donde vemos una ausencia de patrocinio y esa ausencia de patrocinio pues provoca pues muchas inconformidades a lo largo del proyecto porque no se ve el compromiso pues desde arriba, ¿no? Hacia abajo.
Ahora, algo muy importante es que el liderazgo marca mucho en la cultura de las organizaciones y en la cultura en la subcultura que se esté viviendo del proyecto. Entonces, que tengamos o no tengamos un patrocinador, pues la verdad es que casi podemos predecir el éxito que va a tener el proyecto, ¿no? O sea, si no hay un patrocinador activo, difícilmente vamos a lograr ese éxito y no solo en términos de cumplir o ver indicadores en verde, sino de la experiencia que estemos viviendo alrededor del proyecto. Algo muy importante desde el punto de vista de gestión de cambio y quizá también desde el punto de vista de proyecto es que ese patrocinador no nace listo, ¿no? Hay que prepararlo, hay que explicarle cuáles son este conocimiento de gestión de cambio y cómo va a ayudar y cómo se va a convertir en un aliado estratégico en el proyecto. Hay que también platicar con él para ver la parte de asegurar su compromiso, ¿no? No significa que se va a incrementar su trabajo, pero su presencia, su visión, su venta del proyecto, su soporte al proyecto es muy importante. Y sobre todo, agendar esa disponibilidad en ciertos momentos que son claves. Por ejemplo, en el kickoff es clave que él transmita un mensaje, ¿no? O cuando el proyecto pues no va alcanzando los indicadores adecuados, pues sí o sí deberíamos de tener la intervención del patrocinador. Y por último también, en términos de que este patrocinador es alguien pues que tiene un poder en la toma de decisión, tiene también un nivel jerárquico importante y demás, hay que alinearnos con él para conocer cuál es el objetivo del proyecto desde su visión, ¿no? Las expectativas que va a tener durante el proyecto, las personas o las áreas que le gustaría que estuvieran involucradas, y esto basado en su visión, porque muchas veces hay un tema de conflictos por no cumplir una expectativa, ¿no? Entonces hay que tener muy presente que el patrocinador no nace listo, ¿no? Y aquí intervienen otros temas que son de personas que, por ejemplo, es un factor muy importante el ego, ¿no? Muchas veces los que están en el top carecen de conocimiento en ciertos temas, pero como su ego es grande, a veces les cuesta trabajo decir, ¿sabes qué? Yo no conozco cómo se gestiona gestión de cambio en un proyecto. Entonces, por esa parte de desconocimiento, a veces se presenta la resistencia también. Otro factor muy importante es que este patrocinador deberá actuar como un mentor. Entonces, hay que tener claridad con él y decirle, necesitamos tu soporte para que seas un mentor a lo largo del proyecto. Y sin dejar de lado lo que ya hablamos, la visión, los objetivos, las expectativas, pero desde esa etapa de planificación podemos ya ir identificando algunos impactos que son previstos, ¿no? Paro un poquito aquí por si a alguien le gustaría anotar alguna pregunta. Tomo el comentario de Unice que dice imposición antes de colaboración. Lamentablemente ahí hay algunos patrocinadores que sí o sí dicen este proyecto se va a hacer, pase lo que pase, pero en el camino, pues Alejandro y yo decimos siempre, chorrea mucha sangre, ¿no? Porque el proyecto de cambio se va haciendo muy complicado y el clima se va volviendo muy tenso en el proyecto. Otra macroactividad que quiero compartirles, que queremos compartirles, es la definición de un propósito. Yo sé que estamos muy acostumbrados a que en los proyectos siempre tengamos el objetivo y lo tengamos escrito en varios documentos, en varios archivos, en nuestra línea de tiempo, etcétera. Pero el propósito, desde el punto de vista que son las personas quienes elaboran el proyecto, pues el propósito atiende a las necesidades psicológicas de las personas en el proyecto. Les explico un poquito. El objetivo es totalmente lógico, porque pues vamos a hacer una implementación tecnológica que incremente la productividad en un 30% del equipo de finanzas, por ejemplo, ¿no? Pero el propósito tiene que ver más con esta conexión humana y generar en ellos la motivación para que puedan encontrar un beneficio individual de lo que van a vivir en el proyecto, ¿no? Por ejemplo,
pues todos somos uno, o algún tipo de eslogan de este sentido que le dé identidad a las personas que estén trabajando en el proyecto. Entonces, el objetivo nos ayudará a la parte lógica, pero el propósito nos ayudará a lograr una conexión, una identidad, a fortalecer el equipo y a tener motivación. Y además, si bien el objetivo pues ya viene definido desde arriba, ¿no? Desde la estrategia de ese portafolio de proyectos, durante la gestión del propósito, la elaboración del propósito, es un proceso que podemos hacer participativamente con varios miembros del proyecto. Entonces, si yo, Elisa, colaboro para diseñar un propósito y lo veo en eslogan o en la comunicación del proyecto y demás, pues me siento comprometida, me siento parte de. Entonces, ahí nos ayuda mucho el propósito a darle ese empuje y ese compromiso, ¿no? E ir minimizando también resistencias de algunos stakeholders. Si bien el objetivo de la gestión de cambio en proyectos es aumentar el compromiso, o sea, queremos transmitirles que la parte de la resistencia la vamos a minimizar cuando aumentemos el compromiso, pues también tenemos que estar ahí gestionando los antagonismos o llamada resistencia, ¿no? Es muy importante poder identificar y ponerle apellido a qué tipo de resistencia está presentando el proyecto. Es un tema de que no me gusta el equipo con el que estoy trabajando, es un tema de que no se me está comunicando muy bien, es un tema de que no sé cuál es mi rol en el proyecto y hasta cuándo voy a estar, o sea, cuáles son esos antagonismos y por qué se dice que hay resistencia en el proyecto, lo tenemos que desmenuzar muy bien. Bien. Siempre ha existido el tema de costo, tiempo, objetivo, alcance, pero hoy en día sí las cosas han cambiado un poco porque finalmente por la globalización, por la demanda que existe en esta vida moderna, digamos, ya las organizaciones no es que tengan un solo proyecto a la vez, sino que tiene varios portafolios, se van armando portafolios de proyectos con varias iniciativas que se tienen que ir cubriendo a la vez. Entonces, esto hace que más allá de solamente pensar en el plazo, el costo, el objetivo que se tiene, se piense también en esa estructura completa de la organización, en este portafolio de proyectos para lograr así esta parte de la transformación organizacional que se relaciona directamente con obtener la longevidad de la organización, obtener buenos resultados, estabilidad, etcétera, etcétera. Entonces es importante que vayamos contemplando esto que hoy se demanda por el ritmo de vida. Bien, la estructura del HCM, que ahorita les comentaba yo un poquito acerca de esas actividades, 213 macros, 43 macros y 203 actividades, justamente se van dividiendo en todas las etapas de un proyecto lineal o tradicional, como lo conocemos. Planeación, adquisición, ejecución, implementación, finalización, y nosotros tenemos esta última parte de producción, que es donde nosotros trabajamos el tema de sostenimiento del cambio. Si bien un proyecto siempre tiene un inicio y un fin en la parte técnica del proyecto, en la parte de gestión del cambio nosotros no terminamos cuando la parte técnica termina, nosotros tenemos que quedarnos un periodo más tarde para asegurar esta parte del cambio, que sea que el cambio se sostenga, porque si lo sueltas ahí, como estamos hablando de hábitos, de comportamientos humanos, etcétera, etcétera, es muy fácil que las personas regresen al estado anterior y que todo lo que trabajamos, pues, se pierda prácticamente. Entonces, bien importante contemplar que gestión de cambio no termina con la parte técnica del proyecto, gestión del cambio termina un tiempo después. Oye, ¿cuánto tiempo después? Depende de el tipo de proyecto, del tipo de organización, del tamaño de la organización, de la cultura de esta organización. Cada empresa es distinta, esto lo tenemos que tener bien claro, cada empresa es distinta, cada empresa tiene su propia cultura, sus propias costumbres, sus propios hábitos, y entonces
No es como que podamos llegar nosotros, consultores en gestión de cambio, y aplicar el mismo traje que le apliqué a la empresa A, a la empresa B, y me voy a llevar el mismo traje a la empresa C. No. Cada organización es distinta, tiene su propia cultura, sus propios retos y características, y entonces todos los planes son hechos y tienen que ser trabajados justo a la medida. ¿Ok? Entonces, esta es la estructura que vamos manejando. Hay actividades muy específicas en cada una de las etapas y hay otras, yo les comentaba hace ratito, que son paralelas a lo largo de todo el proceso, como justamente planear y gestionar la comunicación, trabajar el espíritu de equipo, procesos participativos, tema de conflictos, motivación, estrés, manejar la creatividad e innovación. Esas son las que ustedes ven en verde, son actividades que tienen que sí o sí trabajarse desde el inicio hasta el final del proyecto completo. Todo el tiempo se va trabajando en eso. ¿Y cómo las voy modificando? Justo de acuerdo a lo que vaya midiendo y como vea que van pasando las cosas y cómo se está comportando la gente, es que tengo que quitar, poner, hacer estrategias, modificar y hacer cambios. ¿Ok? Ahora, todas estas tienen finalmente una base que es gestionar a los stakeholders. ¿Ok? De eso se trata esta parte de gestión de cambio. Siguiente, por favor. Ahora, hablamos de una transformación cultural. ¿Qué tiene que pasar con una transformación cultural? ¿Qué es lo que estamos viendo en este tema? Ok, las organizaciones emprenden proyectos para la evolución de su cultura. Claro, de alguna manera, cualquiera que sea el proyecto, está directamente relacionado con una modificación de su cultura, sea una adquisición, sea una transformación digital, lo que sea, está directamente relacionado con modificar la cultura. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en claro. Eh, los cambios culturales exigen patrocinio de la alta gestión. Claro, dependiendo el tipo de cambio en la organización, es que necesitamos al patrocinador que sea tal o cual persona. ¿Qué me refiero con esto? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de un cambio en una sola área de la organización, específica de una área, no pensemos tal vez que el patrocinador va a ser el CEO, puede ser el director de esa área. Pero sí cuando estamos hablando de temas globales de esta empresa, de temas que cambien completamente y que impacten la cultura o que impacten las formas de trabajar, pues sí, el patrocinador tendrá que ser muy seguramente el CEO, mesa directiva, etc. Impacto cultural se ve reflejado en el largo plazo. Sí, usualmente los temas de cambio cultural, no podemos pensar que vamos a lograr un cambio de cultura en 3 meses en la organización. Puede llevar cierto tiempo dependiendo de cómo esté la organización. Pero lo que sí es un punto importante a tomar en cuenta es hacer cambios hacia algo positivo, nos podemos tardar un poquito de tiempo, pero hacer cambios a algo negativo puede pasar en una semana. ¿Qué quiero decir con esto? Finalmente, dependiendo de cómo manejemos el proyecto, cómo hagamos esta gestión de personas, puede ser o que en un segundo la gente esté resistente y se niegue y empiece los conflictos, o puede ser que bien trabajado lo llevemos a buen puerto finalmente. Hay que tener cuidado con eso. Premisa, evaluar la cultura organizacional dominante, pero recordar que existen subculturas. Claro, finalmente hay una cultura organizacional a nivel empresa completa, pero esto no deja de ser importante mencionarlo. Cada área de cualquier forma tiene su propia subcultura, ¿ok? Puede haber a lo mejor una empresa que tiene un clima terrible a nivel empresa y que no hay colaboración entre áreas, pero si el líder de un área tiene en su área esta parte de un buen liderazgo y su clima es muy bueno, bueno, allá hay otra subcultura. Y justo son factores que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos un proceso de transformación organizacional, que todo es macro, micro, por todos lados y es empezar a acomodar las cosas, ¿ok? Ahora,
Planificar estratégicamente el modelo de cultura deseado. Es importante a la hora de empezar a hacer la planeación del proyecto, de que tengamos la parte técnica, qué vamos a hacer, de qué se trata el proyecto. Es bien importante que hagamos la estrategia de, ok, ¿a dónde queremos llegar? A nivel cultura. ¿Qué es lo que estamos buscando? Sí, la parte técnica la tenemos muy clara, muy clara. La parte del objetivo, que es lo que les platicaba Eli ahorita, está muy claro. El objetivo es este, tenemos que implementar esto, tenemos que cambiar esto. Sí, está muy claro, pero en cultura, ¿a dónde queremos llegar? ¿Cómo queremos dejar a la organización? Y esto, claro, se va a relacionar con lo mismo que les decía Eli en esta parte de la creación de un propósito que enganche a las personas, que nos diga hacia dónde vamos a ir. ¿Ok? El siguiente, mapear los impactos del cambio. Hay que ir haciendo este mapeo y esta detección de qué está pegándole, cómo le está pegando a la organización y a la gente el cambio y las cosas y las acciones que estamos llevando a cabo. Siempre tenerlas mapeadas. De repente por ahí hay un error bien importante. Muchas empresas hacen temas de evaluaciones de clima y todo esto para guardarlas en el cajón y finalmente ya no pasa nada con eso. Bien importante, si estamos haciendo una transformación y estamos teniendo indicadores, tenemos que hacer acciones, tenemos que mover a la gente y hacer cosas, ¿ok? Ahora, mapear riesgos, oportunidades y amenazas relacionadas al cambio. Sí, hay que ver justamente lo que voy a cambiar, el proyecto que voy a llevar, ¿qué va a suceder? ¿Qué creo que va a suceder? ¿Cómo va a impactar con las personas? ¿Cómo va a impactar con los procedimientos? ¿Cómo va a impactar? Etcétera, etcétera. Y ojo, aquí hay un tema bien importante. No nada más se toma la parte interna, se toma a lo mejor clientes, se toma el mercado, se toma muchas cosas dependiendo del cambio, ¿ok? El cambio cultural es un proyecto y debe incorporar estrategias y actividades de gestión de cambio. Claro, finalmente, un cambio en la cultura necesita una estrategia de gestión de cambio. Mismo instalar en una organización, por ejemplo, una CMO, una oficina de Change Management, necesita llevar gestión de cambio, esta implementación, porque es un cambio importante y es un cambio en la cultura y es un cambio en la forma de trabajar las cosas, ¿ok? Entonces, siempre tengamos en cuenta esto. Ok, ahora. ¿Sí? No más. Uno se pica hablando de esto. Claro, fíjate, Alex, que hay algunas dudas, bueno, unos mensajitos que me llegaron aquí en el chat. Uno, hablan de que pues sería muy bueno que nosotros vayamos mencionando algunos ejemplos, aplicaciones y lecciones aprendidas o recomendaciones. Me gustaría dejar este punto para esta sesión de networking que vamos a tener, para quizá que nos hagan preguntas específicas, porque pues la verdad es que cada actividad tuviera una lección aprendida por sí con diferentes industrias, ¿no? Pero me gustaría como estar un poquito más en contacto con todos ahorita y ya lo platicamos. Y por otra parte, dice Miguel Cepeda, ¿cuál es la diferencia entre proyectos de transformación versus cambios dentro de la manera de hacer un proyecto que no es una transformación como tal? Y bueno, te contesto y si quieres ya me complementas ahí, Alex. En este sentido, la diferencia existe entre, para lograr una transformación organizacional como tal, el resultado es la suma de los cambios que la organización va a implementar. Por ejemplo, si en una estrategia 2022 o 2023 la organización dijo, voy a hacer el proyecto A, que sea una transformación digital ágil. En el proyecto B voy a hacer una optimización en el departamento de compras. En el proyecto C voy a, digamos, a posicionar a recursos humanos como un departamento estratégico en la organización. Entonces, la suma de esos cambios, de esos proyectos de cambio, que son grandes, van a impactar considerablemente a la cultura organizacional y por ende se va a ir forjando una transformación organizacional, acompañado de enseñar a los stakeholders a cómo cambiar, ¿no? A cómo ir transicionando y a cómo
vivir esta nueva filosofía o estos nuevos valores y la visión que va a tener la organización. Entonces, no sé si tú quieras agregar algo en esta pregunta. No, justo que hay un punto bien importante y de repente no se toma en cuenta en las organizaciones que siempre tienes, cuando vas a arrancar un proyecto y vas a verlo, vas a ver este enfoque de gestión de cambio, tienes que revisar qué otras cosas justo están corriendo al mismo tiempo en la organización, porque finalmente eso te dice qué tan tocada está la gente ya. No nada más es que tu proyecto vaya a impactarlos. Si hay otros 5 proyectos que son fuertes, la gente está muy tocada y tienes que considerar sí o sí eso y ese factor para tu proyecto. No, independientemente de si los demás proyectos están trabajados o no con gestión de cambio, cómo están, es movimiento para la gente. Y miren, finalmente es como esta parte en el humano, al humano nos cuesta mucho cambiar, nos cuesta, o sea, llegamos a un punto donde nos sentimos bien y ahí estamos, muévenos tantito y empieza a generarse molestia. Entonces, claro, si nos está pegando el proyecto A y el proyecto B y el proyecto C, y ahora tú vienes a darme un proyecto D, uf, hay que tener ojo con eso. Exacto. La segunda pregunta es, si se considera que los proyectos de transformación son algo temporal, pero su objetivo es el cambio organizacional en sí, las técnicas y herramientas podrían ser estáticos en ese periodo. Sin embargo, bajo la premisa de que el cambio es algo constante y se da en todas las escalas y todo el tiempo, ¿cuáles serían los criterios para optimizar, cambiar el uso de herramientas o técnicas probadas en un proyecto versus intentar usar algo nuevo dentro del mismo? Yo creo que aquí algo muy importante desde el punto de vista de gestión de cambio es elaborar, Miguel, un análisis inicial, un análisis, un diagnóstico de cambio, ¿no? Es decir, este cambio que la organización va a provocar, o sea, llámese proyecto de fusión, de implementación tecnológica, de cambio cultural, etcétera, etcétera, pues hay que, digamos, hay que estudiar cuáles son estas resistencias con las que ese proyecto en específico se va a encontrar. Y no porque en el mercado tengamos ahorita, no sé, muy buenas técnicas o muy buenas herramientas. Por ejemplo, hay desintegración en el equipo, ¿qué es lo primero que las organizaciones hacen? Voy a utilizar un team building. Pero ese team building no tiene como una visión a largo plazo, simplemente lo aplican en ese momento, pero no sabemos si es el momento adecuado, si los stakeholders realmente están presentando la resistencia o cuál es, y cuál debería ser el verdadero enfoque para ese team building, ¿no? Para que realmente tenga un valor. Y no solamente eso, sino que hay que ver qué pasa en el seguimiento de esos stakeholders, porque a lo mejor venían de crisis, de caos, de conflictos, de estrés, hacen el team building, se relajan, hay integración, hay creatividad y demás, pasa un tiempo y vuelven a su estado anterior. Entonces, realmente lo que hacemos con gestión de cambio es analizar a esos stakeholders para decir, oye, estos son los miembros del equipo que están presentando la resistencia, esta es la resistencia y hay que crear estas acciones puntuales para minimizarla. Y entonces sí, la solución que creemos más adecuada es el team building, pero vamos a tener estos momentos de seguimiento posteriores para que realmente el equipo pase de este punto A que veíamos en la gráfica a este punto B y que pasen ese valle de la desesperación. ¿Algún comentario, Alex? No, aquí justo Luis dice, ¿qué opinan sobre los proyectos de transformación que no son en toda la empresa, sino en un solo departamento? ¿Lo recomiendan? Sí, claro. O sea, finalmente depende del proyecto que hables, Luis. No sé a qué te refieras. Si es un proyecto de recorte personal, no lo apliquen, no es bueno, pero aunque cualquier tipo de proyecto, finalmente, si es para un solo departamento de la organización, eh, hay que aplicarlo y hay que llevarlo con este tema de gestión de cambio. No obviemos que como es algo pequeño y es algo para nosotros, no pasa nada. No, sí pasa, porque somos humanos que nos están sacando de nuestra zona de confort, de cómo solemos hacer las cosas, a algo nuevo. Entonces, sí te lo recomendaría. No sé si te contesta eso la pregunta, Luis.
Luis, ¿estás ahí? Y José dice, ¿nos podrían compartir algunos ejemplos, historias de manejo del cambio? Un montón, José, pero habría que especificar un poquito como que les podemos manejar. A lo mejor les platicamos en un proceso de cambio para una empresa de producción de maíz. Estuvimos trabajando con ellos el tema de, querían implementar una nueva forma de producción, como el Toyota Production System, voltear la pirámide para que la gente empezara a ser un poco más autónoma, ya no tener tanto este tema de, de jerarquías en tomas de decisiones. Y, y bueno, pues fue todo un proyecto que se logró con éxito. La gente tenía mucho de repente el paradigma de, oye, si yo ya voy a tomar mis decisiones, yo voy a hacer lo otro, ¿cuánto más me vas a ganar? Me vas a dar a ganar, ¿no? ¿Cuánto voy a cobrar? Por ejemplo, eso fue uno de los temas que tuvimos que estar trabajando mucho. Las cosas que suceden en un proceso de cambio, en gran parte, chavos, chavas, es que es súper importante que des respuesta. El tema de la comunicación es básica, pero no me refiero a qué comunicarlo, cómo y en dónde, sino a la inmediatez de la comunicación, al estar pendiente de qué necesito estar moviendo. Entonces, no sé si eso les da un panorama. Eli. Claro, y fíjate, otra pregunta muy interesante que también hizo Miguel es en esta parte que platicábamos de los cambios que conducen a la transformación y las mejores técnicas o herramientas a aplicar en temas de comportamiento, me imagino yo que preguntaba Miguel, es cuál sería la responsabilidad de un PM, ¿no? Al respecto. Y aquí yo creo que, o sea, nosotros como gestión de cambio, consultores en esta transformación, yo creo que vemos a los PM como estos líderes, pues que gestionan como tal el proyecto, principalmente en la parte técnica, ¿no? Y muchas de las organizaciones dejan la parte humana a recursos humanos, o muchas veces también el proyecto como tal, pues dependiendo de la magnitud del proyecto, el PM se convierte quien gestiona la parte humana, pero también gestiona la parte psicológico o comportamental de los stakeholders. Entonces, yo creo, y así lo vemos en UCMI, y así lo vemos en 360 también, y por eso estamos aquí, es que los PM deben de complementar su pool de habilidades y ya tener como digamos, este enfoque global, ¿no? En proyectos que son muy grandes, donde intervienen muchos stakeholders, ¿no? Se recomienda pues que exista el equipo de PM y el equipo de gestión de cambio trabajando juntos de la mano, ¿no? Y haciendo la gran mancuerna para llevar el proyecto con éxito, pero sobre todo humanizando ese proyecto. Entonces, yo creo que aquí la responsabilidad, y no solo como PM, sino como líder de otro departamento o de otra profesión, yo creo que nunca está de más poder gestionar el cambio humano que se vive no solo en las organizaciones, sino también imagínate, Miguel y todos los demás, que tú en tu casa puedas gestionar el cambio. O sea, hay cambios tan importantes en la vida de las personas como cambiarse de un trabajo o cambiarse de un lugar de vivir y que puedes decir, oye, a ver, voy a identificar cuál es mi resistencia y a esa resistencia le voy a aplicar un plan de acción y a ese plan de acción pues voy a medirlo y esa medición le voy a dar como la retroalimentación y tal vez ese proceso que te va a costar el mismo tiempo, te va a costar menos dolor hacerlo, ¿no? Entonces, esa sería como mi respuesta. No sé, Alex, si quieres complementar. No, bien, estoy viendo un comentario de Jenny. Lamentablemente, en mi experiencia, nada de esto se aplica en la ejecución de proyectos. No sé específicamente a qué tema te referías, Jenny, de si estábamos en algún tema en especial. Hablando de gestión de cambio, de repente muchas organizaciones, y en México, por lo menos, sí les cuesta trabajo este tema de entender la importancia y te llaman o bien cuando están en el segundo o tercer intento de implementación, cuando ya invirtieron un montón de dinero, cuando ya están a la mitad del proyecto y están viendo que no funciona y que la gente, que no está jalando, etcétera, etcétera. La verdad es que sí es un poquito triste de repente que
que no se toma la importancia de esto solamente cuando ya se use como para apagafuegos. Dices sobre el acompañamiento de gestión del cambio en los proyectos. Sí, exacto, es lo que te comento. Afortunadamente, sí hay muchas organizaciones que ya saben de esto y que toman la importancia, entonces que lo suman desde un inicio, ¿no? No son todas. México va evolucionando en este tema, pero es bien importante, tienes toda la razón. Ok, entonces hemos estado hablando de personas, hemos estado hablando de proyectos, pero la definición como tal de las personas que están involucradas y que son impactadas por el proyecto, pues es lo que nos lleva a la definición de stakeholder, ¿no? Y aquí queremos hacer mucho énfasis, Alejandro y yo, viendo que pues, nos piden mucho en la práctica cómo se vive esto, ¿no? Algo que sucede mucho es que cuando se están diseñando las estrategias de la organización, ¿no? Los objetivos estratégicos de la organización, se piensa en el alcance inmediato, quién va a ser impactado inmediatamente con el proyecto. Pero en el proyecto hay stakeholders, ¿no? Que si bien no son impactados desde la etapa de planificación, sí son incluso impactados desde la etapa, hasta la etapa de sostenimiento. Entonces, cuando nosotros hacemos este análisis para identificar la resistencia organizacional y el compromiso hacia los cambios, debemos involucrar a todos los stakeholders, ¿no? Es decir, por ejemplo, en una implementación tecnológica, no solo voy a involucrar y voy a estar evaluando a los stakeholders que estén en el equipo de proyecto, sino quién van a ser los usuarios finales. Y de esos usuarios finales, como la empresa ofrece un servicio, pues también los proveedores serán stakeholder. Y no solo los proveedores, sino tal vez el gobierno, ¿no? O sea, la estructura también podría ser un stakeholder importante. Si contamos con colaboradores o proyectos que son multiculturales y que están en diferentes partes del mundo, pues también tendríamos que considerar a esos stakeholders. Entonces, cuando hacemos un análisis de stakeholders, si bien tenemos una matriz en el HMBOK para poder evaluarlos y los calificamos por rango de importancia, sí vemos a todos los stakeholders ahí. Obviamente no uno por uno, pero sí los agrupamos. Y conforme a lo largo del proyecto vamos avanzando y vamos observándolos y vamos nutriendo esa matriz que es viva a lo largo del proyecto, porque nos da la información de dónde viene la resistencia y cómo deberíamos atacarla. Algo muy importante aquí es que, no sé, por ejemplo, si la empresa tiene un sindicato y de momento de ese sindicato se empieza a hacer pues ahí un tema y dicen, oye, pues sabes que vamos a tener paro de operaciones, pues obviamente que el proyecto va a ser impactado. Y ese grupo de stakeholder que no tenía tanta relevancia en el proyecto, tanta importancia, pues, ¿qué creen? Se vuelve como importante en el proyecto. No necesariamente en la etapa de planificación, a lo mejor en la etapa de implementación o a lo mejor en la etapa de finalización propia, ¿no? Entonces, es algo que les queremos compartir. Y siempre recordar, ¿no? O sea, todas estas acciones que hay, que son técnicas también en gestión de cambio, que llevamos una matriz de impactos, que llevamos una matriz de stakeholder, que llevamos una matriz de evaluaciones culturales y demás, también se acompañan de estas actividades que comentó Alejandro, que son más psicológicas, ¿no? La comunicación, el espíritu de equipo, la creatividad, la innovación, que no necesariamente esas las planificamos tan estrictamente, sino que vamos siendo pues más adaptativos. Y si bien tenemos dos marcos de trabajo, HMBOK para proyectos lineales, tradicionales o en cascada, y tenemos HMBOK to Agile para ver cómo la gestión de cambio se va adaptando a los proyectos ágiles, lo más importante aquí es que ningún plan se queda fijo, ¿no? O sea, si de repente empezamos un proyecto y vemos compromiso del patrocinador, compromiso del equipo de proyecto, compromiso de los stakeholders, y de repente decimos, wow, nuestra matriz de stakeholder tiene muy buen porcentaje de aceptación del proyecto, pero de repente pasa un evento en la organización o algo sucede a nivel externo que le impacta al proyecto y esa matriz pues se nos voltea completamente, ¿no? Entonces, ahí los planes que habíamos establecido de gestión de cambio, pues sí también tendrán que ser adaptativos al momento que se vive el proyecto, ¿ok?
A ver, César dice, tema muy interesante porque hay dos efectos que estamos sufriendo en la industria durante un cambio cultural que la organización quiere implementar, con empleados que traen culturas arraigadas, perdón, de sus empleos anteriores, y la otra variable es la diferencia de generaciones, millennials, etcétera. Un reto, ¿qué opinan? ¿Qué estrategias sugieren? Corre, no, no es cierto. Es un tema bien importante esta parte de la combinación de generaciones, con donde cada generación tiene sus propios paradigmas y su propia idealización. Súper importante trabajarlas y trabajarlas desde la gestión del cambio. Finalmente es lograr la interacción y qué generación, cuál es la generación que puede dar qué, cómo y cómo se complementan. ¿Me expliqué? O sea, cada generación tenemos nuestro propio proceso mental, nuestra propia ideología, paradigmas, etcétera, que yo puedo aportar, mientras otra generación aporta otra cosa y nos vamos sumando en la organización. Ese es uno de los puntos, creo que muy importantes. No sé qué opinas, Eli, para esta parte de lograr esta cohesión entre y evitar que nos empecemos a aventar hasta el sombrero y el lapicero entre generaciones, ¿no? ¿Qué puedo dar y cómo nos vamos engranando, ¿no? Claro, y fíjense que aquí sí tenemos un ejemplo muy vivido y además muy cercano, porque si se pueden dar cuenta, en nuestro team, pues hay una diferencia generacional, ¿no? O sea, team Bad Bunny, lo Hola, lamento, la chavita está. team AC/DC, ¿no? Pero algo muy interesante y el punto de partida siempre es el análisis, porque también hemos abordado proyectos en diferentes zonas del país y cuando hacemos un análisis generacional nos damos cuenta que lo que se dice de los millennials, de los baby boomers, ¿no? De la generación Y, incluso ya que se está viviendo, es muy diferente cómo se ven los comportamientos observables. A lo mejor en algunos proyectos de Ciudad de México en donde, y también depende de la industria donde se esté aplicando el proyecto, si nos dicen, oye, es que la generación millennial pues es como muy sensible, no le quiere entrar a todo, etcétera, etcétera. Hay como etiquetas, le diría yo, ¿no? Pero cuando haces el análisis, y que lo vimos incluso, bueno, hemos tenido 3 proyectos, Monterrey, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, que esta descripción que se traduce en cada una de las generaciones y en cada una de las etiquetas es muy diferente a lo que se vive en el centro o sur del país. Entonces, yo diría, primero hay que entender cuáles son esas variables que están sucediendo y también cuáles son los puntos en común en donde se puedan apalancar como una fortaleza. Mucho del miedo de las generaciones pues que tienen más años, es el miedo a perder el empleo porque va a venir alguien más joven. Y ahí radica la resistencia. Entonces, si nosotros tenemos un plan de acción para decirles, oigan, no se trata de despedir a nadie, se trata de que complementen sus experiencias, sus habilidades y que vayas haciendo varios eventos de integración, de lluvias de ideas, de creatividad, el equipo va a ir jalando solito. Pero la base para ir minimizando estos efectos es generar confianza. O sea, cualquier equipo que esté en desarrollo, su base siempre va a ser la confianza. Y si se fijan, estos son factores totalmente psicológicos, no son factores técnicos que le impactan al proyecto, porque desde la lógica, pues no podríamos estar explicando esta interacción cultural, ¿no? Si no es un tema de sentir, es un tema de mi experiencia, lo que veo, lo que siento, lo que me hace reaccionar de esta manera, ¿ok? Hay un punto, nada más para complementarte, de lo que acaba de decir de esta parte de generaciones. Ojo, chavos, chavas, no pongamos etiquetas ni estigmaticemos con lo que se dice, ¿no? Que la generación esta deja los trabajos, que estos chavitos no les importa. Ojo, todo lo que sucede con el ser humano, con los comportamientos del ser humano, es en base a culturas. Entonces, existe la cultura de México, existe la cultura de Nuevo León, la cultura de Jalisco, la cultura de tal. Existe la cultura, o sea, vamos haciendo como un embudo, la subcultura de tal región, tal municipio, etcétera, etcétera. Lo mismo aplica y lo mismo impacta para cualquier organización.
depende de dónde está ubicada geográficamente, en qué zona, etcétera, etcétera. De verdad es un tema, es una configuración de comportamiento por la cultura de donde estemos y cómo se va moviendo. Nosotros hemos llegado a organizaciones donde el paradigma es que está llena de chavos y no se puede hacer nada, y la verdad es que encuentras a chavillos súper comprometidos y que se ponen la camiseta y que se la rasgan, ¿me explicó? Entonces, tengamos cuidado con eso, no lleguemos con estigmas desde el inicio, ni con falsos paradigmas, veamos cómo están las cosas. Parte de un proceso de gestión de cambio, de change management bien llevado, es justamente no arrancar con el pie izquierdo ya con paradigmas o con predisposiciones, sino llegar y decir, vamos a diagnosticar. O sea, nos pueden decir mucho, nos pueden haber contado de tal cosa, pero nosotros queremos ver cómo está la gente, cómo está la cultura y cómo está el clima. Entonces, abusados con eso, ¿ok? Hay otras. Sí, claro. Bueno, para ir pasando a la parte final de la sesión, les queremos recordar que gestionar el cambio es humanizarlo. Hay principios que pueden parecer muy básicos, pero cuando estamos en un proyecto, pues siempre hay que hacernos la pregunta, ¿no? Desde el tema individual, ¿cómo me gustaría a mí ser tratado en este proyecto para yo empezar a tratar a los demás? Es hablar y pensar del proyecto desde el punto de vista de las personas involucradas, ¿no? Que no son unas máquinas, que no están ahí solo para generar un resultado, sino hay todo un tema humano, para evitar que las resistencias naturales causen impactos en los objetivos planificados. Si bien estamos hablando de un entorno organizacional que busca resultados, que busca ventas, ¿no? No dejemos de lado de pensar que el cambio, pues, quien provoca el cambio, pues al final de cuentas son los humanos. Ahorita nos vamos a la última parte de preguntas, ¿sí? ¿O paso a la siguiente lámina? José, ¿continuamos con las preguntas del chat o lo vemos en un rato? Tú dices. Sí, mira, yo creo que vamos a dar las preguntas durante la sesión de preguntas y respuestas que tenemos en un momento más. Ahorita, si quieren, podemos hablar del convenio y después pasar a la sesión de networking. Ok, perfecto. Excelente. Entonces, pues empezamos la conferencia con esta lámina de cosas buenas suceden cuando te unes al PMI de Capítulo Nuevo León. Entonces, tenemos para ustedes una muy buena noticia. La verdad es que cuando se fundó UGMI por allá en el 2012, la intención y todo el conocimiento viene de Vicente González, brasileiro, y pues partió porque él viene de la profesión como tal de proyectos, ¿no? Y hoy en día que ya estamos pues alcanzando este reconocimiento internacional, se ha establecido un convenio con PMI LATAM, en donde prácticamente durante este acuerdo que se firmó y que obviamente entramos los mexicanos, ¿no? Es que cualquier persona que sea afiliado, cualquier profesionista que sea afiliado a PMI y a un capítulo de América Latina, pues va a poder disfrutar de un descuento del programa de un 35%. La verdad es que este es un descuento solo para los miembros del instituto, ¿verdad? Y para aquellos que no están afiliados a algún capítulo, pero pues que son profesionales de PMI, miembros de PMI, correcto, obtienen un 25% de descuento en los programas. Hoy contamos con dos programas. Echenbock, que fue como abrimos la sesión para que ustedes tuvieran un contacto, si bien tal vez desde un punto de vista más teórico, pero pues teníamos que poner como un entendimiento general, y que el profesionista que se certifique en gestión de cambio obtiene estas dos insignias de certificación, que es 3G Practitioner y 3G Expert Professional. Y también, pues obviamente vivimos en este mundo cambiante, pues se creó este marco de referencia que es también cómo gestión de cambio, pues acompaña y da soporte en proyectos ágiles. Y para pues también hay una insignia que es Agile Practitioner, ¿no? Nuestro próximo entrenamiento ya está pues muy a la vuelta de la esquina, prácticamente iniciamos el lunes, pero tenemos en nuestro sitio web un calendario de más fechas que ustedes pues pueden estar ahí consultando, y pues sin duda alguna pues estaremos nosotros ahí compartiendo más conocimiento y haciéndolos llegar a través de
pues del equipo tan amable de José, de Víctor y demás. ¿Qué recibes cuando te entrenas con nosotros? Pues los 2 niveles de certificación, obviamente un entrenamiento, puede ser virtual, puede ser presencial in company, hay material didáctico, hay herramientas, por ahí preguntaban qué onda con los indicadores de gestión de cambio, pues ahí enseñamos a diseñarlos, porque obviamente cada proyecto llevará indicadores muy específicos para lo que se quiere medir en ese proyecto en específico. El libro que está en su versión digital, el participante tiene acceso a un portal donde está el libro, están las herramientas, están casos de éxito y fracaso que hemos llevado a cabo los Master Professional, que son prácticamente los que liderean los diferentes centros de formación en el mundo. Se otorga también un PDU por hora de entrenamiento. También si pues estás estudiando con ACMP, también se te otorgan 21 horas. Y pues cada uno de los niveles tiene un certificado internacional que hoy en día pues tiene una gran validez y un gran reconocimiento por varias empresas y varios sectores en el mundo, prácticamente. Y antes de pasar a la sesión de preguntas, y ahorita volvemos a recapitular. Perdón, Alex, ¿tú quieres decir algo? No, fue Víctor. Víctor. Sí, adelante. Dudas, preguntas, inquietudes, alguien quiere saber más porque pues el tiempo acá es un poco limitado, pero nosotros somos, nos encanta conversar de este tema. Nos pueden escribir ahí a nuestro WhatsApp, con su camarita escanean este QR y prácticamente pues ahí alguno de nuestros compañeros del equipo de la experiencia al cliente pues los recibirá. Y pues también pueden consultar más detalles de cada una de las guías que incluye temarios y demás en nuestro sitio web, ¿no? Y siempre pues Alex y yo nos pueden encontrar en LinkedIn también, podemos estar ahí en contacto. Hoy en día pues el contacto se da o se da, ¿no? Que ojo, ahorita vamos a retomar estas preguntas que quedaron pendientes más las que surjan, ¿no? Sí, Así es, claro, Alex. De claro, hecho, tenemos un poquito más adelante la sesión de preguntas y respuestas. Claro. Muchas gracias. Quisiera retomar aquí la sesión. Primeramente, pues agradecerles, Alex, Elisa, su presentación. Muy interesante. Yo creo que cada uno de nosotros, como project managers, professionals, tenemos diferentes experiencias. Me quedo con algunas reflexiones, como la que Jenny Maribel Álvarez nos comentaba. Lamentablemente comenta, pues esa experiencia no la ha tenido ella. Nada de eso se ha aplicado en lo que ella ha experimentado. Pero qué importante las técnicas que ustedes nos comparten, la importancia del patrocinador, la importancia de definir el propósito y sobre todo comunicarlo con la gente para que nos apoye en el cambio, que sepa cuál es el propósito, el objetivo del cambio. Por supuesto, la gestión de inconformidades, de antagonismos, llevarlo a la gestión de riesgos. Y bueno, yo creo que es parte de la empatía para que en realidad tengamos con la gente y tengamos un cambio exitoso. Muchas gracias por su gran experiencia y compartir estas ideas con todo el capítulo. Muy bien, pues pasamos a la siguiente parte de la sesión, en donde estaremos haciendo una dinámica, ¿verdad? Como saben, uno de los objetivos que buscamos en el capítulo del PMI Nuevo León es precisamente conocernos entre nosotros, tener sesiones de networking. Estaremos durante 12 minutos de aquí a las 9:25 en una sesión de networking, donde les invitamos a que platiquen entre ustedes. Nos vamos a dividir en diferentes grupos. ¿Qué retos han tenido ustedes en el Change Management, en su empresa? Asimismo, que puedan en un momento dado definir alguna pregunta que quieran hacerle aquí a nuestros expositores. Y bueno, pues al final daremos un espacio para que un representante de cada grupo pueda llevar a cabo esas preguntas hacia nuestros expositores. Si me ayudas, por favor, Pepe, para mandar al breakout room. Ay, qué bonito verlos todos. Qué diferencia, por Dios. Pues muchas gracias. Qué bueno. ¿Cómo les fue durante la sesión de networking? ¿Conocieron nuevos colegas? ¿Qué tal platicaron de la gestión de cambios
Muy bien, pues esperemos que... vi que fueron siete grupos los que se formaron en las sesiones. Tenemos un espacio de 10 minutos, 11 minutos para poder hacerles preguntas y que nos compartan lo que platicaron en sus respectivos equipos. ¿Quién se anima? No sé si vayamos por número de equipo, un representante del equipo 1 que nos pueda platicar. Y también ahorita para que retomemos las que se habían quedado en el chat, Vic, ¿no? Claro que sí, por supuesto, claro que sí. ¿Quién dijo yo? Pues ¿Qué tal? Buen según día. está por acá. Adelante, Armando, adelante. Armando. ¿Qué tal? Muy buen día. Muchas gracias a todos por su tiempo, dedicación y compartir sus conocimientos. Dicen por ahí que la mejor manera de cambiar el mundo es compartir y enseñar a alguien que esté interesado. Una pregunta que tengo es, esta parte del cambio, enfatizaban ustedes que viene de la parte humana. El compromiso, el comportamiento, yo lo visualizo como algo subjetivo. Y dentro de esta metodología comentaban medirlo. ¿Realmente hay maneras de medir el compromiso de las personas que a mi percepción es algo subjetivo? ¿Hay herramientas así bien estructuradas y diseñadas para medir el compromiso? Si quieres, vas. Sí hay forma de medir, Armando, el compromiso. Lo ves en los comportamientos. Es mucho de observar. Mira, por ahí hay metodologías que se convierten en gestión de cambio que son como más operativas, ¿no? Y entonces vamos a dar entrenamientos y comunicación. Y ese es uno de los errores más grandes que existe hoy día en gestión de cambio, porque se toma que la gestión del cambio es dar entrenamientos y comunicación. Y ya. Y no es eso. Por lo menos nuestro enfoque es mucho más estratégico. Pero claro que vas viendo cambios en los comportamientos de las personas y esa es tu medición como tal. Por supuesto que no es un tema que mete a todos los humanos a esta sala y entonces les inyectamos algo para que su compromiso se genere. No, lo vas viendo conforme las aplicaciones que vas implementando, las acciones que vas implementando y vas viendo el cambio de compromiso. Mencionamos muy rápidamente una matriz de stakeholders, por ejemplo, que nosotros manejamos. Te la explico a grandes rasgos. Imagínate que es un semáforo verde, amarillo y rojo, ¿no? Entonces, conforme tú vas viendo a los involucrados, a todos los afectados, vas categorizando, depende de sus comportamientos, de si asisten a una reunión, por ejemplo. O sea, son detalles que a lo mejor tú en tu día a día no alcanzas a verlos con este enfoque, pero es justo modificar un poco el enfoque de ver las cosas. Si van a una reunión o no van a una reunión, si llegan tarde a la reunión, si entregan o no entregan lo que tienen que entregar, entrenamientos, etcétera, etcétera, ¿me explico? Y entonces vamos categorizando en ese semáforo en quiénes están en el verde, quiénes están en amarillo, que es como que no sabemos si se van para un lado o para el otro, o quiénes de plano son resistentes y quiénes están saboteando el proyecto. Y entonces, claro, vamos haciendo acciones muy puntuales y vas viendo el comportamiento de esa clasificación que ya tenías y vas moviendo, ¿no? Mira, ya vamos teniendo más amarillos que rojos, por ejemplo, en el semáforo, o ya tenemos más verdes, y es como lo puedes ir revisando. Una de las partes importantísimas en este tema de cambiar los comportamientos, por ejemplo, es involucrar a las personas, Armando. Muchas veces somos humanos, somos bien complejos, pero muchas veces lo único que queremos como humanos es este tema de ser tomados en cuenta. Entonces, cuando tú a lo mejor ves en un grupo de personas a los típicos que no se involucran, que no quieren nada, si tú te acercas con ellos y los empiezas a jalar e involucrar, empiezas a tener un cambio de mentalidad en ellos. ¿Me explicó? Entonces son muchas acciones. Gestión de cambio es lo que te decía ahorita al principio. Muchas, desafortunadamente, guías o metodologías se van más hacia operación y no tanto a la estrategia, pero aquí es mucho, nosotros siempre decimos, si vas a hacer gestión del cambio, párate de la silla. O sea, levántate de la silla. Gestión de cambio no se hace atrás de la computadora haciendo reportes y reportes, ¿me explico? Tienes que caminar entre la gente, tienes que escuchar, tienes que saber cómo están. Temas de comunicación, un gran error también que se comete es, se cree que la comunicación es pues lo que el área de comunicación interna manda.
flyers, pone pósteres, pone esto, pone otro. Eso no es comunicar, eso es informar. Comunicar es tener ese regreso de la gente cómo está viviendo esto, qué entendió la gente por esta reunión, qué entendió por tal póster, qué entendió por tal, ¿no? Etcétera, etcétera. Hasta en dónde ubicamos esa comunicación, ¿sabes? Siempre mencionamos esto. Cuando todas las empresas, o casi todas hoy día, en su área de recepción tienen ahí puesto el cuadro de misión, visión y valores, que nadie se sabe si somos realistas, ¿no? Preguntamos en las organizaciones cuáles son los valores y de repente ni los de RH se la saben, solamente la tienen en la PPT de introducción a los nuevos colaboradores. Entonces, si yo voy a hacer un cambio importante y voy a poner un póster, junto a esos pósters de misión, visión y valores que nadie pele y que nadie ve, ya hay un error. Por ejemplo, ¿me explico? Entonces son un montón de acciones, Armando, que tienes que ir viendo y tienes que estar caminando entre la gente, escuchando, viendo si les quedó claro, si no, cómo están funcionando, etcétera, etcétera. Y con eso te vas dando cuenta de qué necesitas mover, qué acciones tienes que implementar para justo empezar a generar ese compromiso. Pero te puedo decir a grandes rasgos que esta herramienta de stakeholders que tenemos es como el mayor indicador justo de cómo vamos en el cambio y cómo vamos con esta parte de le llamamos él y yo muchas veces, evangelización de la organización, ¿no? No sé si te contesté. Sí, muchísimas gracias, Alejandro. Gracias, Alex. Pero Armando, a ti. ¿Animando a alguien más? ¿Algún otro equipo? Gracias, Alejandra. O fuimos muy claros. Sí, por ahí. Seguramente hay más preguntas. Ánimo. Hola, bueno, primero muchas felicidades por la sesión, realmente fue muy ilustrativa. Gracias. Y quería preguntarles, en su opinión, ¿cuál es el principal habilitador de administración del cambio? El liderazgo. Así. Hay dos ¿Viste factores. qué rápido te respondió? Hasta yo me asusté. Mira, el liderazgo. Yo creo que, bueno, yo comparto que algo que siempre veo, sobre todo en organizaciones que están en México, es que pues no existen modelos de liderazgo, ¿no? O sea, cada quien es líder basado a lo que ha traído en su aprendizaje, basado en su cultura, y cuando llegues a una organización, digamos, equipo de liderazgo, el top management, están, pero todos tienen su estilo diferente, y el CEO tiene su propio estilo, y abajo también encontramos diferentes líderes no jerárquicos con diferentes estilos. Y muchas veces tú cambias al CEO y automáticamente se transforma toda la cultura, ¿no? O sea, ejemplos súper claros en organizaciones mexicanas, el papá cede al hijo la compañía o a los hijos y automáticamente el hijo llega así con ideas revolucionarias, querer instalar oficinas tipo Google de la noche a la mañana, lo que sucedía, ¿no? Pero no considerando la cultura de la gente, entonces la mete en un tema como muy desgastante, y simplemente cambiaste una cosa, el liderazgo. Y hablando de manera positiva, si tenemos un líder, un patrocinador que influencia positivamente, que él se compra el proyecto desde que dijo, este va a ser el objetivo y lo escribió, automáticamente toda la estructura que está abajo va a ir copiando esos comportamientos. ¿Por qué? Porque los seres humanos aprendemos basados en modelar. Entonces, imagínense, desde casa, nosotros modelamos comportamientos de los padres, ¿no? Yo siempre hago una pregunta, a lo mejor un poco rara para la sesión, pero ¿cómo ustedes pelan un pepino? ¿Y qué te responden? No, rarísima. ¿Cómo tú pelas? Sí conoces los pepinos, sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, hablando sí, ¿cómo tú lo pelas? Bueno, saco la tabla, el cuchillo, el pelador, corto los extremos. Ok, hasta ahí. ¿Alguien más corta los extremos primero? ¿Sí? Porque te pasó el tip Miguel, Eunice. O sea, te lo había dicho él, Armando, te lo había dicho él. Les digo, copiamos, ¿no? Modelamos. ¿Tú de dónde aprendiste, Miguel? De mi mamá. ¿Y tu mamá de dónde?
De mi abuela, yo creo. Exactamente. Sí, claro, claro, claro. Respondo tu pregunta, Miguel. Y, no, absolutamente. Fíjate, bueno, digo rápido para no extenderme. Coincido contigo y yo tengo una frase que la he vivido, que dice que las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Totalmente. Y sí, he estado en proyectos donde faltan muchos elementos, pero hay un grupo de líderes que dicen, esto va, y va, empujan la carreta hasta que se convierte en un coche. Exactamente. Que ya se mueve de manera autónoma. Claro, por eso hablábamos y poníamos por ahí un dato interesante al principio, estos cambios de código abierto, porque hoy en día hemos cambiado muchos paradigmas y líder no solo es aquel que tiene una posición jerárquica, a veces tenemos líderes muy buenos, que incluso son los usuarios finales y son quienes terminan jalando esa carreta porque motivan a los demás, ¿no? Hay liderazgo natural. Entonces, si a mí me preguntan siempre liderazgo va a ser así, mira, hasta lo escupí, ¿no? O sea, rapidísimo, porque vamos modelando esto. Y pues nada, ahí se los dejo. Sí. Y obviamente Listo. se van a acordar de la pregunta del pepino para toda su vida, ¿verdad? Claro, claro, claro. Listo, gracias. Gracias Miguel. Por aquí nos dice Lupita Cervera, el ejemplo es una orden silenciosa. Lupita, ¿quieres hacer alguna pregunta? Saludar a Alejandro, buenos saludos a todos. ¡Hola! El mundo es pequeño, pues justo, ¿no? El ejemplo, les ponía yo también hace rato, la construcción es otro idioma, ya me dicen, ¿cómo le haces para que todos tus albañiles traigan casco, chaleco, botas? Muy sencillo, nunca me van a ver a mí de otra manera en la obra. Exactamente. Es así de sencillo. Entonces, pues eso, no puedes exigir lo que no muestras. Es súper importante eso que acabas de decir justo, y es uno de los conceptos básicos de liderazgo, la congruencia. Yo no puedo pedir algo que yo no hago, justamente, ¿no? Sí, sí, sí. Excelente. Tenemos una pregunta más, un espacio para una pregunta más, alguien que se anime. Hay una pregunta que quedó pendiente. Bueno, perdón, si no se anima por alguien favor, más. Pepe, adelante. Claro, adelante. Sí, una pregunta que quedó pendiente en el chat y nos preguntan, en el caso de proyectos ágiles, ¿ven alguna diferencia en la gestión del cambio versus modelos tipo cascada? Y si hay esas diferencias, ¿en qué radican? ¿Puedo? Sí, por favor. Ahí va, el pepino, no. Radica en el marco de trabajo, en el esquema de trabajo, ¿no? O sea, culturalmente, digamos que la planificación toma otra relevancia en los proyectos de cascada. En los dos modelos se planifica, pero digamos que acá también en ágil se le ha dado un concepto que ágil es igual a rapidez. Y los que pues nos hemos involucrado un poco ya en la práctica del marco de trabajo, sabemos que no es rapidez, sabemos que es ser adaptativos, aunque la alta gerencia presione con la rapidez, porque hay proyectos en cascada que también le meten el acelerador de manera increíble, ¿no? Y que ponen tanto a los profesionales de proyectos como de cambio, como a parir chayotes, como dicen en mi casa, ¿no? Pero algo súper interesante aquí es que el factor en común, o sea, lo diferente es el esquema de trabajo, la técnica, ¿no? Pero lo común es el humano. Entonces, muchas veces a nosotros como consultores nos han descartado, porque también se habla de los éxitos, pero se aprende más de los fracasos, ¿correcto? Se ha platicado, se nos ha llegado con un proyecto y nos dicen, no, porque no has trabajado con esta industria. Ok, no he trabajado con la industria, pero he trabajado con los humanos, ¿no? Y las resistencias siguen siendo las mismas, o sea, resistencias porque no conozco algo, resistencia porque pienso que me van a quitar el trabajo, resistencia porque me van a quitar el poder, resistencia porque va a venir alguien a enseñarme y cómo va a pasar eso, resistencias por la introducción de una tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tomen en cuenta qué es eso. Ojo, ahí en Agile, a lo mejor nosotros como gestores de cambio, trabajamos más como soporte, porque hay otras figuras, por ejemplo, en
En Scrum está el Scrum Master, que hace muchas actividades de comunicación, de fomentación de equipos, que también nosotros las hacemos desde el punto de vista de gestión de cambio. Entonces ahí en algunos proyectos hemos funcionado más como unos mentores, como otros ojos. Por ejemplo, Armando decía, ¿cómo quitas la subjetividad? Pues con más observadores, ¿no? O sea, ¿cuál es tu apreciación? ¿Qué tú estás observando? ¿Qué yo estoy observando? Pero ya teniendo en conocimiento como profesionales tanto el marco de trabajo de proyectos como el marco de trabajo de gestión de cambio. Eso es lo que podría yo compartirles. Muchas gracias, Elisa. Gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tan importantes contribuciones. Lamentablemente el tiempo de nuestras preguntas y respuestas se ha terminado. Vamos a pasar a la siguiente parte de la sesión y precisamente quiero pedirle que salga a cuadro a nuestro presidente del Project Management Institute Nuevo León, Rolando Miranda. Por ahí está, Rol. Ávido de salir a cámara, Rol. Buenos días. Buenos días, Víctor. Tenemos que hacer la ola. Sí. Ya no sé si Rol quería hacer una pregunta o no, pero ya lo vamos a poner aquí a contribuir una parte. No, me quedé con varias preguntas, pero estoy seguro que va a haber oportunidad de seguir hablando aquí con nuestros amigos Alex y Elisa. Claro. Seguro. Ya nos dieron su chat, entonces para poder contactarlos. Muy bien. Pues muy bien, le pido por favor a Pepe me ayude con la presentación, que la pueda proyectar, si está amable, Pepe. Muy bien, pues justo invitar aquí a nuestro presidente, Rolando Miranda, que nos haga favor de hacer la entrega de reconocimientos para Alejandro y para Elisa. Adelante, Rolando. Claro que sí, Víctor, muchas gracias. Y muchas gracias, Elisa, por supuesto, a ti y a Alejandro por acompañarnos en esta sesión y con este tema tan interesante. La verdad es que, bueno, al menos a título personal, es un tema del cual necesito mucho aprender y esta sesión la verdad es que me ha dejado muy intrigado. Es muy importante el tema de la gestión del cambio en los proyectos, sobre todo en aquellos que son transformacionales dentro de las organizaciones. Y lo que nos ha compartido, la verdad es que nos ha dejado muy picado, ¿verdad? Muchísimas gracias, de verdad, y yo espero que este acuerdo, esta alianza que estamos anunciando a partir de hoy con el PMI capítulo Nuevo León, llegue a muchos lugares, ¿verdad? Y podamos ayudar a muchos compañeros dentro de nuestra comunidad. ¿Verdad? Muchísimas gracias nuevamente y en el PMI Nuevo León las puertas están abiertas para ustedes. Ay, gracias. Qué lindo. Muchas gracias. Hubiera sido de más tiempo porque me quedé con ganas de contestar preguntas, pero bueno. Buenísimo. Próximamente hacemos otra sesión. Sí, cuando gusten. Sin duda. Avanzamos la presentación. Muy bien. Quisiera comentarles, aquí le voy a pedir a Pepe Quintana nos haga favor de presentarnos justo los beneficios de pertenecer al PMI Capítulo Nuevo León. Adelante, Pepe. Sí, claro que sí. Queremos aprovechar la oportunidad para mencionar los beneficios de ser miembro del Capítulo Nuevo León. Bueno, primero, rápidamente mencionar los beneficios de pertenecer al PMI Global. Y en el inter que vamos, que les voy comentando los beneficios, los invitamos a contestar la encuesta del evento, ya sea escaneando el código QR que esté en su pantalla o a través de la liga bit.ly/encuesta-03-22. Igual si me ayudas, Víctor, poniendo la liga en el chat para que sea más fácil para la gente contestar la encuesta. Pues bien, para hacer los beneficios de ser miembro del PMI Global, nos da acceso a muchos beneficios, como son la descarga gratuita de las últimas ediciones del PMBOK. También podemos descargar guías especializadas para la gestión, por ejemplo, del calendario, del schedule, guías para la gestión de riesgos, guías para la gestión de construcción, gestión de costos, etcétera. Todas estas guías y más de 1000 plantillas y herramientas están gratis para descargarlas como miembro del PMI Global. También tenemos
precios preferenciales para las certificaciones del PMI, que son mundialmente reconocidas, así como precios especiales para cursos de entrenamiento. Tenemos eventos gratuitos en el PMI Global, como son webinars, sesiones con expertos, también acceso a comunidades para aprender y crear conexiones, tanto locales como internacionales. El acceso a las comunidades del PMI Global nos da acceso a tener colegas en nuestra red de otros países. También nos da acceso a reportes especiales que hace el PMI Global anualmente, como son el pulso de la profesión, como son la encuesta sobre salarios, y otros estudios específicos que hace el PMI a nivel mundial. Y desde luego, pues tenemos descuentos en compras en la página o en la tienda del PMI. Ahora bien, siendo miembro del capítulo Nuevo León, también tenemos otros beneficios, como son precios preferenciales en eventos como son estos desayunos, conferencias, sesiones con expertos, en el congreso del capítulo del PMI y también en el congreso del PMI Tour, donde participan varios capítulos de México. También descuentos en cursos de preparación para las certificaciones y otros cursos que damos a través del PMI. Podrás obtener también hasta más de 25 PDUs de nuestros eventos. Ahorita les voy a mostrar el roadmap de eventos que tenemos en el año. Tenemos eventos exclusivos para miembros sin costo, acceso al podcast y al newsletter del capítulo, acceso a nuestra bolsa de trabajo, promociones y descuentos con nuestros patrocinadores, descuentos en cursos, eventos que hacen nuestros patrocinadores, y también tenemos convenio con varias universidades en las cuales se pueden obtener descuentos para estudiar licenciaturas e inclusive maestrías, no solo para ustedes, sino para alguno de su familia. Y desde luego, pertenecer a la comunidad del capítulo Nuevo León nos da la oportunidad de hacer networking. Como comenté, bueno, nuestro roadmap, tenemos 8 conferencias, desayunos al año, sesiones con expertos, tenemos nuestro congreso, cursos de certificación, newsletter y podcast que también ya comenté, bolsas de trabajo, los convenios con universidades. También realizamos, y es algo que nos gusta mucho, un proyecto que tiene un impacto social en nuestra comunidad. También como miembro o no miembro, también puede ser voluntario, y tenemos un evento especial para voluntarios del capítulo y como comenté, nuestras comunidades de networking. Para pertenecer al capítulo, pues básicamente se necesita pertenecer al PMI Global y después inscribirte al capítulo, que tiene un costo de $20 al año. También tenemos membresías para estudiantes que cuestan $32 y membresías para retirados con un costo de $65. Para más información pueden contactar a Manuel Cano, que es nuestro vicepresidente de membresías, a través del correo membresías@pminl.org. Y bueno, pues eso es lo que quería comentarles de los beneficios de pertenecer al capítulo Nuevo León. Anímense. La verdad es que vale la pena. Compartimos mucha experiencia, muchos conocimientos y sobre todo networking y amistad con el resto de los miembros del capítulo. Muchas gracias, Adelante. Pepe. Muchas gracias, Pepe. Y prácticamente de los avisos finales, recuerden que justo el próximo sábado 26 de marzo tendremos la primera sesión con expertos del año. Estén al pendiente en nuestras redes sociales para más información. También resaltar que esta sesión se está grabando y la podrán encontrar también más adelante en las redes sociales, esta y las otras sesiones de desayunos que hemos hecho en este año.
Asimismo, bueno, pues agradecerles, pedirles nuestro agradecimiento muy especial. Alejandro, muchas gracias. Elisa, muchas gracias por todo su apoyo. A todos, que tengan un excelente fin de semana. Recuerden que cosas buenas suceden cuando te involucras con el PMI. Gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Buenos días. Buen día a todos. Muchas gracias. Buen fin de semana.